Buenas tardes, mi nombre es Edgar Pérez Herrero, soy el director de Secretariado de Sostenibilidad y Campo Saludable del Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de La Laguna. Como saben, desde el año pasado, la Universidad de La Laguna, a través de su Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, está desarrollando el programa de concienciación ambiental, en colaboración con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife. El objetivo principal de este programa es fomentar la concienciación ambiental de la comunidad universitaria, de la Universidad de La Laguna y de la sociedad en general, a través del conocimiento de la problemática medioambiental en la isla de Tenerife. La segunda edición de este programa comenzó el pasado mes de junio, con una visita de interés botánico al Bosque del Adelantado, en el Rosario. Continuó en el mes de julio con un taller práctico de recogida y separación de microplásticos en Playa Grande, Narico. El mes de octubre tuvimos un taller sobre métodos de muestreo y avistamiento de cetáceos en La Quinta, en Santa Úrsula. Y a mediados de noviembre realizamos un interesante recorrido por el Malpaís de Rasca, en Aroa. Esta tarde comenzamos la quinta y última actividad de esta segunda edición del programa de concienciación ambiental de la Universidad de La Laguna. Mañana vamos a realizar un taller práctico en el bosque de Agua García, en Tacoronte, para identificar las principales especies vegetales integrantes del Monte Verde, Laurisilva canaria, e interpretar este ecosistema forestal, destacando la importancia de su conservación y uso sostenible. Pero antes de ello, como en anteriores ocasiones, vamos a celebrar un foro formativo en el que los doctores José García Casanova y Vicente Zapata nos introducirán en la actividad de mañana. En primer lugar, José García Casanova, doctor en Biología por la Universidad de La Laguna y técnico superior del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, en estos momentos jubilado, nos dará unas pinceladas sobre algunos de los principales rasgos geográficos, climáticos y ecológicos que los visitantes podrán descubrir al adentrarse en este singular reducto de biodiversidad vegetal nativa. Al haberse conservado en relativo buen estado hasta nuestros días, este lugar nos permitirá imaginar lo que fueron los vastos bosques de lauráceas que poblaron el sur de Europa y el norte de África a finales del Terciario y principios del Cuaternario. Un bosque con numerosas especies de plantas endémicas, tinerfeñas, canarias y macaronésicas, cuyo interés científico ha sido puesto de relieve por naturalistas y viajeros ilustres que lo han visitado a lo largo de las últimas centurias. José García Casanova es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología por la Universidad de La Laguna. Es autor y coautor de más de medio centenar de publicaciones científicas y divulgativas, entre libros, capítulos de libros, artículos, comunicaciones en congresos y simposios, habiendo impartido asimismo numerosos cursos, talleres, charlas y conferencias. Desde 1985 hasta 1987 formó parte del primer equipo de guías interpretadores del Parque Nacional del Teide. A partir del 87 pasó a desarrollar su actividad profesional en la Viceconsejería del Medio Ambiente de la Administración Canaria, centrando su trabajo tanto en la divulgación y educación ambiental como en la conservación de la flora canaria amenazada y en la planificación y gestión de espacios naturales protegidos, desempeñando el cargo de director conservador del Paraje Nacional Natural Malpaís de Huima y secretario del correspondiente patronato entre los años 80 y 90. Desde 2019 y hasta la fecha forma parte del patronato del Parque Nacional del Teide. Es miembro de número del Instituto de Estudios Canarios, miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, socio de honor de la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife y miembro del comité editorial del Boletín Macaronesia de dicha entidad. Actualmente ostenta la presidencia de dicha asociación. Asimismo, es socio de otras organizaciones no gubernamentales de carácter medioambientalista y humanitario. Por todo ello, es un auténtico placer contar con Pepe en el programa de concienciación ambiental de la Universidad de La Laguna. Disfrútenlo. Adelante, Pepe, cuando quieras. Muchas gracias, Edgar, por la cariñosa presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo especial para Yayi Martín, con quien he trabajado en muchas otras ocasiones en actividades similares a esta. Y también un saludo muy especial también al amigo compañero Vicente Zapata, con quien compartimos muchas experiencias, precisamente entre otros lugares aquí en Agua García. Para mí es un placer, un honor el haber sido invitado a estar un ratito con ustedes y a intentar hacerles disfrutar lo mismo que yo disfruto cuando hablo de estos temas y sobre todo mañana cuando vayamos al bosque de Agua García a meternos en, espero que haya niebla como hoy y espero que no haya demasiada lluvia porque es un sitio especial. Yo siempre empleo la palabra de magia,
porque es un poco esa sensación que te invade cuando penetras en esos ámbitos, en esos ambientes, en esos ecosistemas, porque te da la sensación de estar viajando en el tiempo hacia una época pretérita en la cual pues las cosas no eran como las vivimos hoy, sobre todo en las urbes. Bien, este es un espacio que ha sido declarado espacio natural protegido por sus indudables valores, tanto naturales como patrimoniales, y actualmente está integrado dentro de un espacio mayor que es el paisaje protegido de las lagunetas. Bueno, pues dicho estas palabras un poco a título de presentación, vamos a presentar un pequeño PowerPoint que he hecho pues con cariño. Ya ustedes espero que tengan cierta benevolencia si encuentran algún fallo en dicha presentación. Perdón, ¿no? Vamos a empezar. Una pestaña. No, perdón, no es una pestaña. Como comentábamos antes de entrar en esta grabación ya y en el acto en sí, pues decíamos que a veces la técnica, a los que no somos demasiado expertos en la misma, pues nos puede jugar alguna mala pasada. Espero que se vea ya la primera de las diapositivas. Sí, se ve perfecto, Pepe. Bueno, esta es una captura del cartel que se ha preparado para divulgar esta actividad de concienciación ambiental en el bosque de Agua García, con este foro de hoy y con el taller presencial de mañana. Este es el aspecto de ese bosque mágico, de ese bosque de niebla. Y yo he titulado esta charla Visita al mágico bosque de Agua García. A vista de pájaro, vemos una parte del territorio tacorontero. Tacoronte es un municipio relativamente pequeño de la isla de Tenerife, con unos 30 kilómetros cuadrados de superficie. Y dentro de este espacio de la isla, que da al norte, en la costa, pues hay dos espacios naturales protegidos. Uno en el litoral, formando parte del extremo oriental del paisaje protegido Costa de Acentejo, y en las medianías este otro espacio que es el que aparece en la imagen. Es el Monte de Agua García, que como decíamos antes, está integrado hacia el sur con un espacio natural más grande, que es el del paisaje protegido de las lagunetas. Fíjense ustedes una anécdota. Los espacios naturales de Canarias, más allá de los cuatro parques nacionales, Teide, Caldera de Taburiente, Timanfaya y Garajonay, prácticamente no tenía ningún otro territorio protegido hasta que en el año 1987 el Parlamento de Canarias aprueba una ley que marcó un antes y un después en materias de conservación del territorio y de la biodiversidad, que era la Ley 12/1987 de declaración de espacios naturales protegidos. La anécdota es que, curiosamente, posiblemente debido a las prisas que había para sacar esto adelante antes de que finalizara la legislatura, esta lengua que ustedes están viendo, este dedo, se olvidó el delineante de meterlo en el espacio natural que le correspondía, que era Corona Forestal en aquel momento. Bueno, pues en el año 1994, la nueva ley de espacios naturales, la ley 12/1994 de espacios naturales de Canarias, afortunadamente corrigió aquel olvido y actualmente tenemos esta lengua que incorpora este bosque de Agua García.
Bien, dicho lo cual, vamos a entrar un poco más en materia. Pepe, has dejado de presentar. Ya, Ah, gracias. Sí, sí, vale. Miren, este lugar era el hábitat y el lugar en que los guanches del Menceyato de Tacoronte pues tenían también sus aprovechamientos de recursos vegetales con finalidad varias, entre otras la alimentación y también evidentemente el recurso por excelencia que era el agua. Tras la conquista de la isla de Tenerife, concluida oficialmente en 1496, se enajenan las tierras de los guanches, se les manda a otros sitios o cuando no, se les lleva a vender a los mercados de esclavos pues, de Sevilla o de Valencia. Eh, es decir, se les expropia. En todo caso, a algunos, con suerte, se les da algo de tierra en otro lugar, como sucedió con Acaimo, al que le dieron un trozo de terreno, pero no aquí, sino en Tegueste. Bueno, en el año 1508, el adelantado Alonso Fernández de Lugo concedió los montes de Tacoronte y los manantiales que estos albergaban al poblador García de Morales. Y desde entonces este territorio fue pasando de manos en manos hasta en algún momento de la historia convertirse en suelo, en bosque, en monte público. Bien, ¿qué pasó entonces? Pues pasaron algunas cosas y vamos a intentar ver sobre todo qué es lo que nos queda, porque esto es un reducto, es como decía Edgar en la presentación, esto es un reflejo, un retazo, un reducto de biodiversidad, de una biodiversidad muy singular que recubría el sur de Europa y el norte de África. Cuando vienen los grandes cambios del Pleistoceno, es decir, cuando se enfría gran parte de Europa con el crecimiento de los casquetes polares, cuyos hielos llegaron a cubrir la mitad de Europa. Cuando por otra parte, aunque no de forma exactamente sincrónica, aparece la aridificación en el norte del continente africano, el preludio del nacimiento del Sáhara, aparecen unas condiciones ambientales hostiles, inhóspitas, y estos bosques van desapareciendo poco a poco. Afortunadamente, habían alguna parte del planeta cuyos cambios del clima no fueron tan bruscos, tan drásticos, y esos territorios que ya habían sido colonizados desde Europa y desde África por este tipo de vegetación, por las especies constituyentes de la misma, quedaron un poco pues ahí. Y esos sitios, esos territorios, son lo que nosotros conocemos con el nombre genérico de Macaronesia, es decir, los archipiélagos de las Azores, de Madeira y de Canarias. Y es lo que ha llegado hasta nuestros días y podía haber llegado mucho más, pero la acción antrópica, las actividades de los seres humanos aprovechando pues el terreno, el territorio, el suelo fértil, etcétera, y la tala de esos bosques maravillosos que habían desde Anaga hasta Teno en el caso de la isla de Tenerife, pues han hecho que lo que nos quede sea quizás un 10% de lo que había hace 500 años. Un 10%, que significa que un 90% fue destruido y que prácticamente a duras penas se está a veces intentando reconstruir a base de hacer algunas acciones de tipo de restauración ecológica. Bien, la laurisilva canaria y el fayal brezal que actualmente podemos ver en el bosque de Agua García no deja de ser, como decíamos, un pequeño fragmento del gran ecosistema del Monteverde. Sin embargo, quedan cosas. Vamos a presentarlas. Vamos a presentar algunos de estos seres verdes que pueblan el bosque de Agua García. Y uno a uno hablaremos de ellos, como por ejemplo de los brezos.
Brezo erica canariensis, según algunos autores, sería una especie de ericácea endémica de todas las islas del archipiélago canario, con mayor representación, lógicamente, en las islas centro-occidentales del archipiélago. Junto a esta especie podríamos encontrarnos, aunque yo ahora en estos días no la he vuelto a ver en el bosque de Agua García, sí lo podemos ver, por ejemplo, en Anaga, es el tejo, una especie también de ericácea similar a la anterior, una especie endémica, por otra parte, de las islas de Tenerife, de La Gomera y de El Hierro. Junto con los brezos, la falla o hayas. Esta es una morácea, perdón, una miricácea, Morella falla, que es una especie que todavía se puede encontrar también de forma natural en el suroeste de la península ibérica, España y Portugal, y en las islas macaronésicas de Azores, Madeira y Canarias. Además, ha sido una especie que se ha introducido en otros archipiélagos a nivel mundial, como es el caso, por ejemplo, del archipiélago de Hawái, donde allí sí que se comporta de una forma tan agresiva en el sentido de que es una invasora horrorosa, ah, dándoles muchos problemas a la administración norteamericana para mantenerla un poco frenada. Bueno, formando parte de este ecosistema forestal, pues otra especie muy frecuente, junto con fallas y brezos, es el aceviño, que por cierto en la isla del Hierro, de donde vengo a pasar unos días, allí la llaman carisco. En el resto del archipiélago, el nombre que le damos es aceviño. Bueno, digo resto del archipiélago de las islas donde se encuentra, es decir, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma, además del citado hierro. Una especie de la familia de las equifoliáceas que presenta unas flores de color blanquecino y unos frutos, primero verdes y rojos en la madurez. Este color atractivo pues hace que las aves, en particular nuestras dos palomas endémicas, la paloma rabiche y la paloma turque, la puedan detectar fácilmente y acudir para ingerir este fruto, alimentarse y tras la digestión depositar con el excremento las semillas para que de esta manera puedan tener oportunidades de germinar y continuar el ciclo vital de esta especie. También nos vamos a encontrar una prima hermana de la anterior, el naranjero salvaje o bojo, Ilex perado, subespecie platifila, que es una especie endémica exclusiva de Tenerife, de La Gomera y de La Palma. En el caso del anterior, de Ilex canariensis, es una especie que tenemos en Canarias, pero que también la compartimos con los bosques de Madeira. Es decir, en este caso sería el aceviño, un endemismo macaronésico, canario madeirense, mientras que el naranjero salvaje y el esperado subespecie platifilia sería un endemismo canario exclusivamente y solo en tres islas, Tenerife, La Gomera y La Palma. Pepe, no sé si estás intentando presentar o no estamos viendo nada. No sé si quieres presentar Nada. algo. No, no se ve nada, claro. Por eso te lo dije, Ay, no se ve Dios. nada. Dejaste de presentar Vale. y no se ve nada. Por Vale. eso no te quería interrumpir, pero no. No. Ay, Dios, Buscando pues los... que viéramos plantas, pero no, no hemos visto nada. Ay, mi madre. Mira, pues vamos a intentarlo otra vez, Mm. pero desde las plantas, no, ya todo el palique anterior. Eh, a ver, Es que hubo un momento que saliste de la vale. presentación y ya no Pido, volviste. pido excusas, lo siento. No hay problema. No volverá a suceder. A ver, una ventana aquí, ya, compartir. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Vale, bueno, pues entonces doy un poco hacia atrás y simplemente, ya sin dar los detalles que di, muchas especies arbóreas, entre ellas el brezo, Erica canariensis, presente en todas las islas del archipiélago canario, posiblemente desaparecido, aunque con mucha probabilidad estuvo también presente en Agua García, otra ericácea, el tejo,
Erica platycodon, subespecie platycodon, que es una especie endémica de Tenerife, de La Gomera y del Hierro. La falla o haya, Morella falla, presente en todas las islas del archipiélago y que nosotros veremos mañana en el bosque de Agua García. O, por ejemplo, el aceviño, Ilex canariensis, especie endémica de Madeira y de las islas centro-occidentales de nuestro archipiélago, el aceviño, Ilex canariensis, o un primo hermano, que es otro Ilex, otra Aquifoleaceae, en este caso estamos viendo Ilex perado, subespecie platifila, conocido con el nombre de naranjero salvaje, porque sus hojas recuerdan bastante a las de, bueno, de ese frutal del naranjero. También es el caso de tener esta especie una fructificación muy llamativa, ya que dichos frutos, cuando maduran, adquieren este bonito y llamativo color rojizo, que atrae sin duda a las especies frugívoras, como serían las palomas ya citadas, endémicas de la laurisilva o de los bosques termófilos, la paloma turqué y la paloma rabiche. Es posible encontrar también, aunque no es nada frecuente en el bosque de Agua García, aladerno. Es una especie endémica de Canarias y de Madeira. Curiosamente, en Canarias está incluso en Fuerteventura, en los cumbres del Pico de Jandía, en el sur de la isla de Herbania, pero no así en el caso de la isla de Lanzarote. Esto no son naranjas chinas, ni chinas ni japonesas. A pesar de que estos frutos de color anaranjado nos pudieran recordar a alguna suerte de frutal tipo cítrico o incluso alguna manzana. De hecho, se especula con que los frutos del madroño, que es lo que estamos viendo en esta imagen, pues pudiera haber dado origen a mitos y leyendas como la de las manzanas de oro, que estaban en un lugar alejado, muy lejano, en el cual estaría un dragón custodiándolas hasta que llegó Hércules y consiguió vencer al citado dragón. Bueno, pues Arbutus canariensis es una planta de la misma familia que los brezos y los tejos, es decir, una ericácea, pero que evidentemente las hojas estas son muchísimo más grandes, mucho más llamativas, con bordes aserrados y siendo sin duda alguna el fruto de color naranja y el tronco de color asalmonado y liso, las dos características más relevantes de esta especie vegetal endémica de las Canarias centro-occidentales. Aquí tenemos en esta imagen, otra especie arbórea endémica también de Madeira y de Canarias, que es de la familia de las teáceas y que recibe en Canarias el nombre de mocanera o mocanero. Visnea mocanera es lo que podemos ver en el bosque de Agua García mañana. Una curiosidad, decir que estos frutos, que evidentemente tienen el mismo síndrome reproductivo que las anteriores especies comentadas, es decir, son frutos que al madurar adquieren unas bonitas coloraciones, unas tinciones rojizas que atraen a las aves y que de esta manera pues hay una relación ave-planta, una coevolución que permite que el ave se alimente y que en cambio pues favorezca la reproducción de las especies. La anécdota que les podría contar es que estos frutos los guanches los conocían con el nombre de joyas y esas joyas pues eran objeto de recolección, de consumo, bien en fresco o poniéndolas en remojo en agua se iba produciendo una especie de melaza que conocían con el nombre de chacerquén. El chacerquén incluso si se dejaba unos días podía fermentar y entonces aquella bebida pues les podía alegrar un rato
a los aborígenes cuando olivaban para celebrar la fiesta del Beñesmén, la fiesta de la recolecta. Esta especie, como digo, está en Madeira y en todas las islas del archipiélago, menos en Lanzarote. No es frecuente en Agua García, pero sí en general en el Monteverde de nuestras islas, tanto de Madeira como las 4 islas de Canarias, a saber, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma. El sanguino, Rhamnus glandulosa, que es una especie que es fácilmente reconocible por la hoja. En todo caso, aquí no voy a hacer yo ningún tipo de digresión, sino que mañana, si nos lo encontramos y con ayuda de una guía que les voy a facilitar a los participantes, creo que no tendrán ninguna dificultad en identificar y en recordar ya para siempre pues a este otro elemento del Monteverde. Y luego ya, como no, en laurisilva, hoja de laureles, la selva de laureles, pues hay varias especies de la familia de las lauráceas, destacando en primer lugar por su frecuencia, por su abundancia, al laurel canario, también llamado loro, Laurus novocanariensis, especie endémica del archipiélago de Madeira y de todas las islas del nuestro. Especie que ha tenido muchos usos, incluido el condimentario, ¿no?, en la gastronomía. Junto con el laurel, aquí tenemos otra laurácea que no tiene glándulas, pero lo que a veces puede suceder, como muestra muy bien esta foto, es que tenga estas ronchas, ¿eh? Cuando a uno le pica un mosquito, ¿qué le pasa? Pues se inflama esa zona. Pues bueno, en este caso no es un mosquito, sino un arácnido, el que puede picar las hojas del barbusano y producirle estas deformaciones como respuesta a dicha agresión. Los ácaros que lo han picado, pues como digo, no siempre visitan a todas las hojas, por eso a veces no encontraremos hojas con estas deformaciones, pero en otros casos sí. El barbusano, hay que decir que es una especie cuya madera siempre ha sido muy apreciada en la ebanistería porque tiene un lindo color oscuro, hasta el punto de habérsele merecido ser conocido como el ébano de Canarias. No solo vive en Canarias, en Madeira también, y en el caso de nuestro archipiélago está presente en Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera y en La Palma. Y una tercera laurácea que también podemos ver, y mucho, en el bosque de Agua García, es el viñátigo. El viñátigo es primo hermano del aguacate, del aguacatero. Es del género de la familia Lauráceas, del género Persea, y concretamente la especie Persea indica. Esta especie es un endemismo de las islas de Madeira y de Canarias, introducido también en el archipiélago de Azores. En Canarias está presente en las islas centrooccidentales. Una característica de esta especie muy llamativa es, por un lado, hojas grandes que recuerdan a las de un aguacatero, y otra curiosidad, y es que de vez en cuando alguna hoja, al envejecer, va perdiendo los pigmentos verdes, la clorofila A y B, y quedando lo que estaba enmascarado, que son los pigmentos fotosintéticos también, que son los carotenos. Y por eso estos colores de tipo amarillento, naranja o casi rojizo. Esto no está en Agua García. Pudo estar en el pasado, actualmente no. Bien, pero sin embargo es la cuarta laurácea que forma parte de nuestro Monteverde o Laurisilva canaria. Se trata del til o tilo, Ocotea foetens, que es una especie endémica de Azores, Madeira y Canarias. Llamativa, sin duda alguna, es la forma de sus frutos que nos recuerdan de lejos pues lo que es una bellota. Y de hecho, gracias al dibujo que está superpuesto a la fotografía,
y que es obra del ingeniero cremonés Leonardo Torriani, que vino encomendado por el rey Felipe II a Canarias para estudiar todo el sistema defensivo costero, pero que aparte de eso se encargó de dedicarle al rey Felipe II una obra maravillosa sobre la historia y curiosidades del archipiélago. Pues aparecía el til, y el til, que es lo que él dibujó, lo que aparece en ese dibujo, deja ver bien a las claras lo que es la base de esos frutos. Eso es lo que ha permitido identificar el til, que se cayó después de un par de temporales en el siglo XVIII, y bueno, pues hoy ha llegado a nuestros días el dibujo. Lo que queda en la Isla del Hierro ahora es un ejemplar que se plantó en el mismo punto en el que crecía el garoé, que se plantó en el año 1957, creo recordar. Bueno, 4 lauráceas, y menos esta última, todas las demás las veremos mañana en la excursión al paseo al Monteverde del Bosque de Agua García. Otra planta que no es una laurácea, es una oleácea en realidad, tiene las hojas parecidas, pero fíjense ustedes que salen opuestas, 2 a 2, una para un lado, otra para otro. Este es el palo blanco, Piconia excelsa, especie arbórea que vive exclusivamente en el mundo mundial, en las islas de Madeira y en las Islas Canarias, con la excepción de la isla de Lanzarote. Otro árbol que podríamos encontrar si no hubiera habido muchos aprovechamientos hidráulicos sería el sauce canario, especie que vive exclusivamente de forma natural en Madeira y en las Islas Canarias centro-occidentales. Planta caduca, caducifolia, una de las 2 especies o 3 especies caducifolias que hay en nuestras islas. Y bueno, después de los árboles, pues hay más cosas. A mitad de camino entre el suelo y el vuelo, pues nos encontramos los arbustos, que son vegetales que, que no son hierbas solo, pero que no llegan a poderse equiparar a sus hermanos mayores, los árboles. Entre estos arbustos nos podríamos encontrar la malfurada grande, Hipericum grandifolium, especie también endémica de Madeira y de todas las islas del archipiélago canario. Especie muy interesante en el sentido de que todos los Hipericum, todas las especies pertenecientes a este género, tienen una sustancia, la hipericina, que tiene propiedades medicinales. Concretamente se usa en la farmacopea incluso actual los extractos de los hipéricos para hacer tratamientos antidepresivos. Como ven, también existe color en el bosque, ¿no? Otra de las especies que se pueden ver en el borde de los bosques es el cerrajón de monte, son Cujacauli, una especie endémica exclusiva de Gran Canaria y de Tenerife. O los tusilagos, tanto el tusilago canario, Pericalis tusilaginis, como otro más raro que veremos mañana en Agua García, otro Pericalis cruenta, pues también alegran, ¿verdad?, los bordes de este tipo de bosque, tanto los bordes, o sea, la orla del bosque, como los claros naturales o artificiales. El amarillo de la murgallana también es otro de los elementos, digamos, que colorean el paisaje del monte dentro de unos meses, en la primavera. La murgallana es una especie endémica de Azores, de Madeira, de Canarias, en donde en este último archipiélago nos lo encontramos desde el extremo oriental, el Lanzarote, hasta el occidental, en el Hierro. Ya empiezan a verse los tallitos todavía sin flor de la bicacarera,
Cuando llega la época, dentro de muy poco, pues se abren estas flores tan llamativas y bueno, realmente esas campanas son de una belleza extraordinaria. El nombre de esta especie, el nombre de la bicacarera para los botánicos es Canarina canariensis. Yo creo que tiene el pasaporte canario garantizado. Es una especie endémica de Gran Canaria, Tenerife y de La Gomera, La Palma y El Hierro. Dicho también como curiosidad, el fruto, el conocido como bicácaro, es comestible y era una eh, eh, de los alimentos que consumían los guanches. Bien, y ya casi terminando, seguimos con el color rojo o rojo anaranjado de las crestas de gallo, Digitalis canariensis, una planta de la familia de las plantagináceas que es endémica de la isla de Tenerife, La Gomera y La Palma. La veremos, pero todavía no con flor. Habrá que esperar unos meses y eso, bueno, pues es un reto para poder, si queremos, repetir excursión dentro de unos meses. Decirles que esta planta tiene también aplicaciones medicinales, pero, y aprovecho para hacer aquí un comentario, las plantas medicinales hay que saberlas utilizar. ¿Por qué? Pues porque si nos pasamos en las dosis, podemos tener, en vez de un beneficio, un perjuicio. Dicen que no hay veneno sino dosis, y esa es la realidad. Esta planta puede tener un efecto cardioactivo y podríamos tener un problema de salud serio si nos pasamos en las dosis. Insisto, todo lo que se diga de plantas medicinales está muy bien, pero ojo, nunca hay que hacer uso de ellas si no sabemos cómo se hace, qué parte de la planta se utiliza, en qué época del año es posible recolectarla y qué tipo de manipulación o de proceso tenemos que hacer para evitar problemas. Bueno, pues con esta imagen quiero hablar de algo muy importante. En el mapita se ve que en la zona de Agua García, aquí donde está mi puntero, se ven unas cuadrículas que indican la distribución pasada, por ejemplo, Webb y Berthelot, Oscar Burkhardt u otros botánicos dijeron que por esta zona entre La Esperanza y Tacoronte habían visto esta planta cuya foto de flor, aunque no es muy buena, pues nos da una idea de que se nos recuerda a la flor de una papa. Y efectivamente se trata de una solanácea. Solanum o Normania nava es una planta que posiblemente ha desaparecido. Una planta endémica de la isla de Gran Canaria y de la isla de Tenerife. Hace ya casi 50 años que no se ha vuelto a ver, lo que significa que o está en un sitio muy recóndito o quizás haya desaparecido. Y esto es importante, creo yo, porque lo que nos quedan son estos pliegos de herbario, como este que podemos observar aquí a la izquierda, que está depositado en el herbario del Jardín Botánico de Kew, en Inglaterra, o esta foto tomada por el botánico canario Juan Ramón Aceves Ginové, profesor jubilado de la Universidad de La Laguna. La reflexión que yo les quiero hacer es que esta biodiversidad que hemos visto y las que no hemos tenido tiempo de ver en esta sesión, hay que cuidarla porque hay algunas especies que fruto de la destrucción del hábitat, de la introducción de especies exóticas invasoras o de las recolecciones no controladas, pueden llegar a hacerse cada vez más y más raras hasta el punto de poder llegar tristemente a engrosar la lista de especies extinguidas. Permítanme leerle
para terminar, y al hilo de la última reflexión que les acabo de hacer, este texto. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta, y que un corderito puede aniquilar una mañana, así, de golpe, sin darse cuenta de lo que hace. Esto no es importante, enrojeció y agregó: si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. Habrán adivinado que se trata de un fragmento de esa delicia de obra que se titula El Principito. Pues con esto, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pepe. Una gran presentación y yo creo que bueno, todos los asistentes estarán muy satisfechos de esa revisión que has hecho y que mañana, con suerte, se podrá ver en el propio bosque de Agua García. Bueno, pues vamos a pasar ya al siguiente ponente, pero antes, si alguien tiene alguna pregunta para Pepe, pues él estará encantado de contestarles las preguntas que existan. ¿Ninguna Mañana pregunta? se pueden inspirar, perdona. Seguramente mañana se inspirará y Seguro que estaremos sí, más. seguro que mañana, además, como van a poder disfrutar de tu presencia, no, seguro que alguno se anima a preguntarte alguna duda y demás. Vale. Bueno, pues nada, pues sin más dilación vamos a proceder a la siguiente ponencia. A continuación, Vicente Zapata, profesor titular de Universidad del Departamento de Geografía e Historia en el área de Geografía Humana, reflexionará sobre el importante y diverso valor patrimonial que tiene el bosque de Agua García y su potencial para el desarrollo de itinerarios interpretativos de carácter temático, conjugando las distintas posibilidades y atractivos que nos ofrece, ahondando además en la importancia de la interpretación del patrimonio como instrumento para la conservación y la promoción de espacios singulares y frágiles como este. Vicente Zapata es profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, con docencia en el grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Es promotor y participante en proyectos de cuidado comunitario del patrimonio, algunos de los cuales se han impulsado desde el Aula Cultural de Turismo Cultural de la Universidad de La Laguna, que también dirige. Actualmente es presidente de la Asociación Vecinal El Chaboco de San Jerónimo en Tacoronte, una de las entidades que ha sido reconocida por la Fundación Biodiversidad como de custodia del territorio y en la que se han recuperado y se cuida de forma comunitaria un camino histórico, el Callejón Grande. Vicente, como siempre, un placer y un honor contar contigo. Cuando quieras, estamos a tu disposición. Gracias, Edgar, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación también a participar en este segundo espacio para mí, después de haber participado en el que tenía que ver con el mal país de Rasca. También estoy muy contento porque no siempre puedo coincidir con José García Casanova, con Pepe García Casanova. Él no lo dijo, pero lo voy a decir yo. Somos padrinos del bosque desde hace un tiempo, desde que se comenzó el proyecto de custodia o protocustodia del territorio. Y creo que es una suerte contar con una persona que tiene su trayectoria y su conocimiento. Yo mañana voy a hacer muchas preguntas porque me pierdo mucho en la laurisilva. No logro, después de tanto tiempo, distinguir unos árboles de otros, unas especies de otras. Entonces mañana creo que voy a intentar aprovechar la mañana, si el tiempo nos lo permite, para hacer muchas preguntas y habituarme, ¿no? a diferenciar los diferentes árboles porque me cuesta muchísimo. Por lo tanto, para mí mañana va a ser una suerte que Pepe nos acompañe, ¿no? También me ha gustado mucho, aunque están ocultos, hay personas que estuvieron el otro día en la actividad de Rasca y eso, bueno, me reconforta muchísimo. Hay alguna persona que incluso es alumna de nuestra universidad y alumna de las materias que yo imparto. Y bueno, eso creo que es importante, ¿no? Que nuestros alumnos y alumnas pues se sigan vinculando a este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, igual que reconoció Pepe, me gustaría también saludar a Yayi, porque de alguna forma es la culpable
lo digo siempre en sentido positivo, de muchas de las cosas que han pasado, que están pasando en este hermoso bosque, ¿no? Entonces, que también Yayi nos acompañe, nos ha acompañado y nos seguirá acompañando, es también alentador y es un estímulo para nosotros, ¿no? Bueno, a las demás personas, pues bienvenidas, ¿no? Seguramente puede ser que conozca alguna más, como por ejemplo a Cristo, que la tenemos ahora en La Palma, en el grupo de personas que está becada en Volcán de Talento, y algunas otras personas que quizás no conozco directamente, bienvenidas a todas, ¿no? Bueno, yo no soy un especialista en casi nada que tenga que ver con el bosque. Me gustaría compartir con ustedes quizás una experiencia más de carácter personal. Antes decía Edgar, los temas que tienen que ver con la interpretación del patrimonio. La interpretación del patrimonio tiene que ver mucho con contar historias. Pepe lo sabrá, que fue guía intérprete de nuestro Parque Nacional, entre otras muchas actividades. Y bueno, creo que es interesante que a lo mejor yo vaya incorporando diferentes elementos al mismo tiempo que les voy contando cómo fue mi aproximación al bosque, ¿no? Pero para empezar me gustaría compartir con ustedes que creo que lo que estamos haciendo, aunque seamos poquitas personas, es muy importante. Pepe lo decía al final, ¿no? Necesitamos muchas personas que vuelvan otra vez a creer que somos trascendentales en el cuidado de nuestro medio. Parece que una parte de la sociedad ha olvidado, ¿no?, la importancia que tenemos a la hora de cuidar y promocionar, valorizar el medio que nos envuelve, el medio que que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Y bueno, el hecho de que podamos hacer este tipo de actividades, insisto, aunque seamos pocas personas inicialmente, para mí es trascendental, ¿no? Porque aunque estemos trabajando, aunque estemos incidiendo, aunque estemos aprendiendo en un espacio reducidísimo, teniendo en cuenta el tamaño que tiene nuestro planeta, realmente estamos haciendo una contribución al planeta, ¿no? Y bueno, eso a mí por lo menos me reconforta y siempre pienso que, aún actuando en lo local, estamos incidiendo en lo global, ¿no? En el conjunto del planeta y, por ejemplo, en este caso, estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Mi historia comienza cuando me mudo a Tacoronte. Me mudé a este municipio en el año 2014. Yo vivía en San Cristóbal de la Laguna, concretamente en el barrio de Finca España. Siempre he sido como muy urbanita, ¿no? Después que estoy aquí en la isla de Tenerife. Y claro, cuando me mudé a Tacoronte, descubrí esa lengua que Pepe nos comentaba que baja, ¿no? Baja de la parte alta de la isla, va bajando, va bajando, va bajando. Y bueno, penetra mucho, ¿no?, en la zona de medianías y seguramente, como nos dijo antes, pues llegaba bastante más abajo en otra época, ¿no? Bueno, yo conocía el bosque puntualmente, pero bueno, después de mudarme aquí es que casi tenía el bosque, tengo el bosque a tiro de piedra. Así que yo no tardo ni 45 minutos caminando desde mi casa al bosque de Agua García. Y muchas veces voy caminando al bosque de Agua García, ¿no? Y cuando empecé a caminar y adentrarme en el bosque, a veces veía que estaba sucio. Y precisamente ese lugar en el que me hizo Enrique Acosta Dorta esa foto, las cuevas de Toledo, era uno de los lugares más sucios, ¿no?, que veía, más lleno de residuos, ¿no? Y bueno, como no tenía a veces nada que hacer, pues me dedicaba a limpiar el bosque. Cada vez que iba a caminar, pues me dedicaba a recoger los residuos que veía, ¿no? Porque es un bosque muy frecuentado. Es un bosque enormemente frecuentado por muchísimas personas, tanto del municipio como sobre todo de fuera del municipio, ¿no? De hecho, después del confinamiento, el bosque experimentó una notable frecuentación de muchísimas personas que dejaron huella en el bosque. Dejaron huella positiva porque lo volvieron a humanizar, pero también dejaron muchas huellas negativas porque esa salida otra vez de nuestros hogares en muchos casos no se hizo de forma adecuada desde el punto de vista de nuestra incidencia en el medio, ¿no? Bueno, comencé a frecuentar el bosque y comencé a conocer a personas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es José García Casanova, Pepe, otra Enrique Acosta Dorta, personas que me fueron transmitiendo el valor que tiene el bosque desde el punto de vista físico, natural, pero también desde el punto de vista humano, ¿no? Yo soy geógrafo, vengo del área de la geografía humana y claro, las cuestiones que tienen que ver con la humanización de los territorios realmente me interesan muchísimo, ¿no? Sin obviar, obviamente, la otra parte, la parte física, ¿no? De la mano, sobre todo de Enrique, empecé a conocer a algunas personas, ¿no?, con las que pude ir a pasear al bosque. Y claro, eso es
fantástico, ya lo veremos mañana con Pepe, cuando vayamos a caminar al bosque con alguien, no solamente que conoce el bosque, sino que quiere el bosque, se va a notar que vamos a aprender muchísimo y que vamos a interiorizar una serie de elementos que seguramente nos van a servir para comprometernos, ¿no?, de cara a la conservación de esos espacios. Entonces pude tener contacto con bastantes personas y pude ir poco a poco dándome cuenta de la magnitud que tiene este hermoso espacio desde el punto de vista de su valor, ¿no? En esa época coincidió que empezamos, y ahí aparece Yayi, entre otras personas, comenzamos a plantearle al ayuntamiento, hace ya unos años, una idea de cuidado comunitario, ni siquiera de custodia, sino de cuidado comunitario. Es decir, nuestra idea era que cada uno de los barrios de este municipio pudiese asumir el cuidado de un elemento que podía estar bien situado más en la naturaleza o más en las realizaciones humanas, ¿no?, en los productos de la ocupación y la actividad humana, que hiciera cargo desde el punto de vista comunitario de la adecuación de un espacio, ¿no? Recuerdo que en esa época empezamos a trabajar con personas de algunos barrios, nosotros también en San Jerónimo empezamos a trabajar, y de esa época, por ejemplo, es la iniciativa de recuperar un antiguo camino histórico de San Jerónimo, que es el Callejón Grande, ¿no? Y nosotros lo hemos conseguido después de abrir el camino y después de tener un mantenimiento a veces complicado, porque aquí en Tacoronte el tiempo, en el invierno sobre todo, es muy húmedo, y eso hace que la hierba crezca otra vez, ¿no?, con mucha fuerza, y nos cuesta mantener el camino en buenas condiciones. Bueno, pero hemos ido asentando un proyecto primero de cuidado, luego de protocustodia, que está en marcha, ¿no? Nuestro camino está abierto y ahora mismo es un remanso, ¿no?, de naturaleza y también de cultura en San Jerónimo. Bueno, pues de esa época en la que empezamos a reflexionar, ¿no?, sobre la importancia que tendría que cada uno de los barrios de Tacoronte pueda hacerse cargo o pueda dar un paso adelante, ¿no?, en lo que tiene que ver con el cuidado, con la custodia del territorio, surgió una idea que inicialmente pivotaba muchísimo alrededor de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Cabildo de Tenerife, que está liderada por Yayi, pero al que se sumaron inicialmente muchas otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Bosque de Agua García, pues el Club Montañeros de Nibarie, ¿no?, que ha sido la entidad que ha mantenido su compromiso con este proceso de custodia, de protocustodia, ¿no? Y ahí nos incorporamos más personas a título particular, como puede ser nuestro caso, el de Pepe y el mío, y también colectivos diversos, instituciones, la propia universidad a través del aula cultural, y que, bueno, tenemos más o menos un vínculo estrecho con el bosque, con el espacio que se está cuidando, que se está custodiando, ¿no? Eso no significa que vayamos todos juntos al mismo tiempo, sino que tenemos un compromiso, ¿no? Y ese compromiso lo cumplimos, lo intentamos mantener cuando podamos. A veces también hay actividades conjuntas, ¿no? Mañana vamos a hacer una actividad donde va a haber diferentes actores de este proceso. Estaremos juntos, estaremos no solamente aprendiendo cosas, sino también intentando ayudar a que el bosque se mantenga, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues yo empecé a encontrarme cosas, ¿no? Hay cosas que ya conocía, pero realmente nunca había ubicado en ese mapa Agua García, ¿no? Entonces yo con mis alumnos y alumnas de turismo, por ejemplo, había manejado durante mucho tiempo, por ejemplo, las guías turísticas para los visitantes que, bueno, llegaban a Canarias en siglos pasados, ¿no? Y bueno, siempre me detenía en los lugares grandes, ¿no?, en los lugares que quizás todos y todas podemos reconocer, ¿no? Y bueno, esta que es una de las mejores guías que ha aparecido a lo largo de nuestra historia, que es la guía de Brown, ¿no? Pues dije, bueno, aquí está Agua García. Qué curioso, un sitio tan pequeño, un sitio tan aislado, que aparezca en una de las principales guías turísticas que editan a finales del siglo XIX y que es conocida por personas, no ya de nuestro territorio, nuestra región, sino obviamente fuera de nuestra región, porque esta guía era para los visitantes de otros países, otras procedencias que llegaban a Canarias, ¿no? Bueno, eso me hizo que pensar, digo, bueno, pues si Agua García está
en estos mapas, está en estas guías turísticas, es que seguramente la frecuentación de este territorio no es reciente, tiene que ver con personas que llegaron en otros momentos, ¿no? Bueno, entonces empezamos a seguir documentándonos, a seguir tirando de la cuerda, y empezamos a ver cosas también curiosas, ¿no? Muchos de los primeros hoteles que se establecieron, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife o en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, ofrecían a sus clientes en tiempos pasados excursiones, y entre los destinos de esas excursiones aparecía Agua García, aparecía el bosque de Agua García. Bueno, en esa época en la que era bastante complicado, como luego veremos, hacer una excursión, porque a veces los medios de transporte eran bastante complejos e incluso a veces un poco incómodos, como vamos a ver, pues venir desde Santa Cruz o venir desde La Laguna al bosque de Agua García, bueno, era una aventura casi. Sigue siendo una aventura para muchas personas, pero en esa época era todavía una aventura mucho más grande, ¿no? Porque ahora vemos el bosque quizás adecuado para que un visitante lo pueda recorrer con cierta facilidad. Pero vamos, imaginémonos que a finales del siglo XIX la facilidad no era tanta. Quizás era bastante complejo acercarse, después Pepe quizás nos lo pueda aclarar un poquito más, acercarse al bosque y recorrer el bosque internamente, ¿no? Y bueno, a través, sobre todo, por ejemplo, de Enrique Acosta, que me contaba, no, Vicente, aquí el Hotel Camacho, el señor Camacho, que a finales del siglo XIX, pues viene a Tenerife, funda un hotel en Santa Cruz, luego tiene la osadía de venirse a Tacoronte, con el hotel viene el tranvía, viene el teléfono, vienen muchas personas que se alojan en el hotel realmente se convierte en un nodo de distribución hacia el norte de muchos visitantes que se quedan en Tacoronte, y uno de los atractivos, ¿no?, para que las personas llegasen a Tacoronte y se quedasen en el hotel era el bosque. Era el bosque al que iban en este tipo de transporte, en bestias, iban habitualmente en burros, en mulas, es decir, tenían que hacer, digamos, un periplo que incluso yo creo que para algunas personas podía ser hasta inédito, ¿no? O se montaban en una de las primeras guaguas que el señor Camacho articuló en este lugar para recorrer el norte, para hacer una gira por el norte, ¿no? Entonces, esto, si lo sumamos a todo lo hermoso que antes Pepe nos compartió, de la configuración natural que tiene el bosque, le suma una serie de atractivos realmente descomunales, ¿no?, a este pequeño espacio, que además tenemos muy documentado. Antes veían en la primera imagen que yo les ponía, ¿no?, un grabado de Williams que está recogido en el libro de Sabino Bertelot. Bueno, tenemos muchísimas imágenes del bosque que nos hablan de su frondosidad, que nos hablan de su hermosura, que nos hablan de todos esos alicientes que podemos encontrar en el mismo, ¿no? Entonces ya tenía una línea de trabajo muy importante, ¿no? Un bosque muy visitado. Un bosque muy visitado. Antes Pepe nos dio otra pista. Un bosque que genera recursos. Incluso él nos hablaba de los aborígenes, de nuestros antepasados que vivían en esta zona y que, como yo luego también les comentaré, pues tenían un conocimiento importante de ese sector, de nuestra geografía, y ya, digamos que lo aprovechaban de una u otra manera, ¿no? La mayor parte de los aborígenes vivían en estas partes bajas, buscando el calorcito, buscando la protección, buscando también a veces el llano, pero obviamente tenían el bosque como espacio de referencia, ¿no? Aparece un elemento fundamental para mí y que quizás es el que ha orientado una buena parte de las interpretaciones que he hecho en el bosque, y es el agua, ¿no? El agua, un recurso capital que se genera a partir de una madre del agua, de una madre del agua que encontramos en ese bosque, ¿no? Además, en un lugar muy central, ¿no? A mí me resulta todavía bastante triste que hay muchas personas que se adentran en el bosque y pasan de largo por la madre del agua, ¿no? Por el lugar en el que suponemos, tenemos muchas certezas, obviamente, porque hay ahora otra forma de extracción, que producía una buena parte del agua que llegaba al entorno de ese bosque, pues que primero llegaba al abrevadero de Agua García, luego llegaba a la Montañeta, luego llegaba a esta parte baja de Tacoronte, al Cantillo, a la Fuente del Alcalde, y que incluso llegaba a la pila de la plaza principal del Cristo, ¿no? Y claro, yo ahí me preguntaba,
bueno, para traer el agua desde el bosque de Agua García a esta parte baja del pueblo, ¿qué se habrá hecho? Y empezamos a seguir investigando, a seguir indagando. Y nos encontramos con algo realmente espectacular desde mi punto de vista, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la generación de un sistema de canalizaciones para poder transportar el agua que se generaba en el bosque o en el entorno del bosque y poder trasladarla a la zona central del municipio y poder contribuir a no solamente asegurar el asentamiento de la población, sino valorizar todos los terrenos, una parte de los terrenos que están en ese entorno, pues me parece algo fundamental, ¿no? Porque empezamos a encontrar cosas que se podrían parecer mucho, según hemos visto en los textos, se podrían parecer mucho, aunque no son, obviamente, en este caso de Tacoronte, las imágenes que les estoy presentando son de otros lugares no muy lejanos, porque estamos hablando de la Villa de la Ordava, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Donde además se han hecho recreaciones de los canales que existían en esa zona, pero a mí realmente me parece espectacular que en Agua García pudiese haber un canal como este, un canal construido, obviamente, una canalización construida a mano, construida con la madera que seguramente se sacó también de nuestros bosques y de alguna forma también contribuyó a la deforestación de los mismos, un canal que tenía que vencer una pendiente bastante quebrada, que tenía que luchar contra esa pendiente a la hora de gestionar adecuadamente la corriente de agua, que utilizaba diferentes tipos de materiales, ¿no? Bueno, hay muchos documentos que avalan todo esto, ¿no? Pepe comentaba antes uno y hablaba de las datas. Tenemos la fortuna de poder explicar por qué el bosque de Agua García se llama así, porque hay muchas personas que se acercan al bosque y no saben explicar por qué el nombre. Pues el nombre lo tenemos de principios del siglo XVI, cuando el adelantado, como antes se decía, genera los repartimientos y nos explica perfectamente cuál es el papel de García de Morales, que le encomienda el adelantado a García de Morales, que además le dice, tiene usted que seguir permitiendo que los ganados de los campesinos, de los nuevos vecinos que se asientan en la zona, puedan abrevar por lo menos su ganado del agua que usted obtiene de este bosque, que va a aprovechar para poder progresar. Tenemos muchísimos testimonios de otras muchas personas, ¿no? Antes, insisto, que Pepe lo presentaba, pues tenemos textos de, por ejemplo, el naturalista francés Ledru, que, bueno, nos confirma, ¿no? Que llegó al bosque y llegó hasta su manantial siguiendo la pista del acueducto de madera que conduce el agua hasta el pueblo de Tacoronte. Así que tenemos las evidencias por escrito, testimonialmente, de personas que se acercaron a este bosque, quizás estando fuera de la ruta natural entre la laguna, entre Aguere y el Valle de Tahoros. En muchos casos tenían que desviarse un poquito para poder llegar a este lugar. Seguramente ya era muy conocido y tenía una importancia considerable, ¿no? O está este testimonio también de Jules Leclerc, otro viajero que ha dejado sus escritos, ¿no? para que podamos recrear una parte importante de nuestra historia, donde nos caracteriza un ambiente, ¿no? Un ambiente donde el rumor del agua, el rumor de esa fuente, el rumor de la madre del agua, es lo que impregnó una buena parte de su visita, ¿no? Y el testimonio de René Bernot, que no es un viajero de mi máximo aprecio, porque a veces hace unos comentarios que no son quizás del gusto, ¿no? De los naturales de esta región, pero en este caso quizás hay que agradecerle a Bernot que ya tempranamente en el siglo XIX, lo conecto con lo que Pepe decía antes, ya en el siglo XIX advertía de los desmanes que se estaban cometiendo, no solamente en el bosque de Agua García, sino en muchos lugares de nuestra geografía en relación con este tipo de espacios naturales, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que tenemos un montón de recursos que nos pueden ayudar a generar, ¿qué? Pues a generar unos procesos de interpretación del patrimonio, porque estamos hablando de un patrimonio colosal, que nos podrían orientar no solamente al disfrute de las personas, al conocimiento de las personas, sino también a que las personas orienten su acción hacia la conservación de estos territorios, de estos espacios, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido generando una serie de instrumentos
todavía quizás no están terminados, culminados, porque nos lo planteamos habitualmente como un proceso de trabajo, que nos ayudan a poder comprender mejor, ¿no?, el territorio que visitamos, poder interactuar mejor con él, pero sobre todo que se genere, como dice en esa quinta línea, se genere en nosotros un deseo de conservación de estos espacios para las generaciones futuras. Yo no iría tampoco muy lejos, porque el primero que lo quiere disfrutar soy yo. Yo quiero seguir yendo a caminar al bosque de Agua García y seguir disfrutando de ese espacio, obviamente, ¿no?, tanto yo como mi familia en el presente, y obviamente me gustaría ser parte de su salvaguarda de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, la interpretación nos da muchas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Yo he tenido la suerte en los últimos años de poder desarrollar algunos itinerarios, ¿no?, de carácter temático, con ciertos elementos interpretativos para personas curiosas, para personas estudiantes, en otros casos, ¿no?, incluso personas que se han vinculado con acciones formativas que hemos desarrollado desde la Universidad de La Laguna, incluso en el máster de uso y gestión del patrimonio cultural, a veces utilizamos el bosque como un elemento como un espacio para la visita y para el desarrollo de nuestras propuestas interpretativas. Y bueno, aquí realmente el bosque nos da muchísimos elementos, ¿no?, para poder hacer un trabajo fantástico, ¿no? Por ejemplo, nos da elementos para no decirle a las personas todo lo que tiene que saber, sino para despertar su curiosidad, ¿no? El bosque como un espacio donde vamos a encontrar muchísimos elementos que nos atraen y nos permiten generar una indagación que no acaba nunca, ¿no?, como antes se nos planteaba. Otros espacios donde podemos intentar generar estrategias interpretativas curiosas, utilizando todas las herramientas, todos los elementos que nos ofrece el bosque y el espacio circundante del bosque, porque creo que también tiene una notable importancia saber cómo la presión que se ejerció en ese entorno ha ido poco a poco menguando el propio bosque, y hay otra serie de acciones humanas en ese entorno que además nos ha dejado otro tipo de paisajes, ¿no?, que corresponden a otros momentos importantes de nuestra historia y que tenemos que comprenderlos para entender en su justa medida ese contexto que llamamos bosque, ¿no? Bueno, les presento un poquito la propuesta de ruta que diseñamos en su momento. Bueno, ahí tenemos una serie de elementos en ese espacio que antes se nos presentaba, que es reducido, pero es muy rico, con lo cual, bueno, tiene muchas posibilidades. Una de las primeras cuestiones que yo me planteé, y ahí creo que es interesante también el papel que desempeñaron las compañeras que desarrollan su actividad en la Oficina de Información Patrimonial de Tacoronte, compañeras súper preparadas que llevan muchos años trabajando en ese lugar y en el resto del municipio. La verdad que también tengo que decir que me mostraron muchas cosas muy interesantes del bosque, me facilitaron el acceso a información, incluso en algunas de las actividades que hicimos, pues nos ayudaron, ¿no?, al desarrollo de la actividad. Bueno, el municipio tiene una ruta fundamental. Antes Pepe nos hablaba de los viñátigos, la ruta de los viñátigos centenarios, una ruta cortita, una ruta autointerpretada, una ruta que está diseñada, ¿no?, para que las personas en un recorrido relativamente corto pues puedan adentrarse en el bosque, en la parte quizás más frondosa del bosque, en la parte más húmeda del bosque, en la parte que quizás llama más la atención a todas las personas, también seguramente en la parte que está más tensionada o más presionada por esos visitantes ocasionales, y luego por las personas que cada día recorren el bosque solas o recorren el bosque con sus mascotas y demás, ¿no? Bueno, hay un espacio que realmente tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Bueno, yo intenté en su momento pensar en una ruta más larga, ¿no?, más larga y que pudiese hilvanar más elementos, ¿no? Antes Pepe nos hablaba pues de la laurisilva, del Fayal Bresal. Podríamos hablar también, Pepe, luego de quizás un poquito de las repoblaciones que se hicieron de otras especies que también tienen el interés de saber qué se hizo en su momento con el tema del bosque. Y bueno, me planteé una ruta más larga, seguramente de forma egoísta, porque tengo unos pies muy largos y cuando empiezo a dar zancada, pues ocupo mucho más espacio, ¿no? Una ruta que coincide en parte con la que plantea el municipio, pero que se va alargando por un lugar que a mí me gusta muchísimo, que es la vereda de Charrosa, que nos va poco a poco ayudando a ir ascendiendo hacia la parte alta.
incluso tener una percepción del bosque y del no bosque. Hay algunos lugares donde se ve perfectamente esa lucha que ha existido históricamente entre el bosque y la presión que han hecho muchas personas para intentar arrinconar el bosque todo lo posible, para generar, obviamente, espacios de cultivo. Encontré algún espacio, luego lo comentaré brevemente, donde se puede reflejar ese uso que se hacía en la época aborigen del bosque y, bueno, llegar hasta la parte alta, hasta la Cruz de Fune, que es el límite que yo le he dado a esta propuesta de ruta, para volver luego a bajar, encontrarnos con la zona recreativa del Lomo de la Jara, que para mí tiene bastante importancia. Ahora ha mejorado desde mi punto de vista considerablemente. Quizás la pandemia nos ha ayudado a hacer algunas mejoras en ciertos lugares. El Lomo de la Jara hacemos una interpretación que tiene que ver con la visita y luego, bueno, bajamos hasta recuperar otra vez la ruta que se hace habitualmente, con las cuevas de Toledo, la casa forestal, la casa de los belgas y terminamos en la fuente de Madre del Agua, que también es importante quizás acabar con esa referencia a el agua que se extrae del bosque y su entorno, ¿no? Una ruta que habitualmente hacemos de forma guiada, una ruta circular, una ruta de 6 kilómetros, y 1 milla y un poquito más, ¿no? Para esta ruta tenemos algunos elementos también, digamos, favorables, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, que existe una serie de senderos ya establecidos en el bosque, ¿no? Senderos que no se quedan solamente en el espacio que delimita el bosque, sino senderos que además nos conectan con otros lugares del entorno, incluso muy alejados. El camino que conduce a Candelaria también atraviesa este sector. Hay caminos que nos llevan hacia la zona de las lagunetas, hay caminos que nos ayudan a ir hasta la zona de las raíces. Así que tenemos una infraestructura caminera interesante que nos puede ayudar a aterrizar este tipo de itinerarios, ¿no? Bueno, vamos a ver simplemente algunos elementos de los itinerarios. Esa foto me gusta porque, si se fijan, ahí tenemos el kit anti-COVID, cuando todavía teníamos que utilizar las mascarillas, con las rutas, con el alumnado y demás. Se me acaba de apagar el ordenador por aquí. Y bueno, todo el material para poder hacerla, ¿no? Bueno, les decía que la ruta nos permite generar múltiples actividades que tienen que ver con la interpretación, ¿no? En diferentes lugares. Seguramente mañana estaremos muy cerquita de Madre del Agua, o pasaremos por allí. Y bueno, a mí eso me sirve, por ejemplo, para recrear las antiguas canalizaciones, ¿no? Las he recreado de varias maneras. Con la COVID era complicado recrearlas, como luego veremos en la foto que les voy a enseñar. Y bueno, he utilizado diferentes formas para que las personas se hagan una idea del el trabajo que llevó en su momento poder generar esa canalización, ¿no? Hay lugares realmente espectaculares en el bosque que nos van a permitir entroncar con esa parte natural que comentaba antes Pepe. Lugares cómodos incluso para trabajar con las personas que nos acompañan. Lugares que recrean esos espacios que los viajeros del siglo XVIII, XIX nos dejaron, que sabemos exactamente cuáles fueron los lugares o aproximadamente cuáles podían ser los lugares. Espacios quizás no tan frecuentados, pero que, bueno, para grupos pequeños, para hacer ciertas actividades también podemos acudir, como este caboco que está en la parte alta, en la vereda de Charrosa, que, bueno, yo me he imaginado en la ruta, que es ese lugar donde los aborígenes ponían su pequeño campamento cuando iban al bosque a desarrollar ciertas actividades. Luego les comentaré lo que hacemos en ese lugar. Son espacios realmente extraordinarios, ambientes muy propicios para trabajar desde el punto de vista de la interpretación, ¿no? O la propia zona recreativa, como les decía antes, que ha ido mejorando poco a poco en cuanto a la calidad de ese entorno y a las cosas que se pueden hacer allí, ¿no? Y bueno, el paisaje realmente es a todas horas. Yo creo que ya he recorrido el bosque, como seguramente muchas personas, a todas horas, al amanecer, al mediodía, por la tarde, de noche, en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Y el bosque, no sé si Pepe coincidas conmigo, luego lo podemos comentar, el bosque siempre es diferente. Es decir, puedes ir al bosque 1000 veces e irás a 1000 bosques. Nunca repetirás el mismo, digamos, la misma configuración de bosque. Quizás eso es lo que hace que sigamos repitiendo, sigamos acudiendo y no nos cansemos del bosque, porque, a ver, yo hago otros recorridos habitualmente
quizás me canso más y ya a veces utilizo voy entretenido con el móvil, pero es que en el bosque siempre veo algo nuevo, ¿no? que me sorprende. Entonces creo que ese es otro de sus alicientes, ¿no? Bueno, aquí incorporamos otra visita. Aquí ya vemos, aquí está, por ejemplo, una visita que hicimos con un curso que desarrollamos en Tacoronte. Aquí está, por ejemplo, ya allí acompañándonos, ¿no? En la parte externa, en la oficina de información patrimonial. Esta es una de las dinámicas que más me gusta hacer, les decía antes. Aquí, esta ruta la hicimos de tarde, noche. Se nos hizo de noche en el bosque, pero fue estupendo. Y bueno, cuando todavía la pandemia nos dejaba hacer cosas como esta, pues intentábamos generar estrategias más participativas de interpretación, ¿no? Una zona que a mí me encanta mucho es la zona de las mesetas, insisto, una zona desde el punto de vista paisajístico bastante afortunada desde mi punto de vista, porque vemos también todo lo que tiene que ver con los cultivos y da muchas posibilidades para hacer interpretación. Y bueno, aquí estamos otra vez en la parte alta de las mesetas, con las personas trabajando con todos los materiales que recogemos, que hemos ido recogiendo para ilustrar ciertas cuestiones que tienen que ver con el bosque. Y bueno, yo si me tuviese que quedar con algo muy, muy bonito bueno, que me ocurrió aquí en Tacoronte, y de lo que estoy bastante orgulloso además, ¿no? Es que, bueno, en su momento escribí un relato para los niños y niñas del colegio de Guayonje, cuando mi hijo estaba escolarizado ahí. Hizo parte de su educación primaria en el colegio. Y bueno, les escribí un relato, ¿no? sobre un guanche, un niño guanche, que curiosamente se llama Guayonje. Y bueno, como no quería que fuera solamente sobre un niño, sino quería que también hubiera una niña, pues, y siguiendo las indicaciones de Enrique Acosta, porque hay un topónimo en el bosque que se denomina Juleta, pues hice una historia de Guayonje y de Juleta, ¿no? Entonces Juleta, en una de las rutas que hacemos por el bosque, es una de las protagonistas, ¿no? Hay una llegada de piratas a las costas de la isla en esa época, y curiosamente coincide con que los guanches, una parte importante de la comunidad de guanches está en el bosque, ¿no? Está en el bosque, como decía antes Pepe, está aprovechando los recursos del bosque, están arriba la mayor parte de los hombres fuertes, de las personas que podían defender la comunidad. Y bueno, el relato de la parte de Juleta cuenta la carrera grandísima que tuvo que hacer Juleta, porque Guayonje se queda defendiendo la comunidad desde la parte baja hasta el bosque, ¿no? Y decía que, bueno, soy muy afortunado porque ese relato, esa historia, que insisto, una parte de ella es extensa, no es, ahí solamente tienen un fragmento, ¿no? que he sacado del relato, que es bastante extensa. Cuando pasaron 2 cursos académicos, los niños y niñas del colegio lo ilustraron el relato. Y bueno, ese dibujo que ustedes tienen ahí es un dibujo de Badenol. Badenol es uno de los guanches que forma parte de la historia. Y les voy a acercar por aquí debajo, está Juleta. Guayón y Juleta. Así que el bosque también para mí tiene el significado emocional de haber podido hacer un relato que tiene fundamento obviamente histórico en este caso, y haber podido de alguna forma trasladarle, ¿no? a niños y niñas que ya no son así porque se han crecido. Estamos hablando de, en esa época eran muy pequeños, bueno, pues también las bondades, los atractivos que tiene su bosque, ¿no? Su bosque me refiero, no es que esté exactamente cerca del colegio, pero su bosque que está en su municipio, ¿no? Entonces, bueno, acabo con esta idea, con este pequeño tema más personal de las enormes y múltiples posibilidades también educativas que tiene el bosque para poder educar a nuestros niños y niñas, particularmente los que viven o los que estudian en este municipio, tejer un mundo mejor, ¿no? En el que los elementos de la naturaleza, los elementos del medio, pues los cuidemos al extremo para que puedan durar, como decimos habitualmente, toda la vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la atención y me pongo, como hizo antes Pepe, a su disposición. Muchísimas gracias, Vicente.
una muy bonita presentación y desde luego muy interesante, que yo creo que a todo el mundo le habrá encantado. Y bueno, como siempre, pues un placer poder escucharte y poder disfrutar de tu presentación. Y toqué el Creo que botón te que no debía. saliste. Toqué el botón que no debía, sí. Pues nada, te repito lo que he dicho, que un placer haberte escuchado una vez más y que una presentación muy bonita y desde luego que creo que a todo el mundo le ha gustado y como siempre con ese toque personal que caracterizan a tus presentaciones, así que muchísimas gracias. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, tanto para Pepe como para Vicente, pues ellos estarán encantados de contestarles y si no, pues mañana por la mañana, como bien dijo Pepe, los dos estarán allí y estarán a su disposición para que una vez en el terreno seguramente surjan más preguntas y más curiosidades. O sea que no tengan miedo de hacer una pregunta ahora, pero si no mañana por la mañana seguro que les surgen nuevas preguntas y nuevas curiosidades. Yo invitaría a Yagi también a que nos diga, bueno, a Pepe levanta la mano. A mí me Ah, gustaría que Yagi también interviniera si es posible, si ella quiere, tampoco es obligado. Me gustaría plantearle cómo ha visto este proceso, ¿no? Porque ella ha sido una parte protagonista del mismo. estoy de Brevemente. acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el proceso ha sido de 3-4 años, ¿no? Trabajar en el bosque de Agua García, siempre contando, por supuesto, con Carmela, que la tenemos por ahí. Y si no hubiera sido con el apoyo, por supuesto, de Chano a través del Club Montañero de Nivagui, pues este proyecto no se hubiera podido desarrollar. Por supuesto, los padrinos, que este proyecto con esos padrinos fantásticos. Han sido años en los que al principio, sobre todo más desde la parte de gestión del propio espacio, cuando fuimos a hablar con el gestor y le comentamos la idea, al principio que una entidad custodiara, que estuviera en un espacio haciendo actividades, fue un poquito complejo. Lo digo así, no tenían idea un poco de lo que era la custodia del territorio. Y al ver que esa entidad con tanto ánimo y con tanta fuerza quería hacer cosas para favorecerla, pues fue en un principio pues un poco de incredulidad en cierta manera, ¿no? Pero con el tiempo esta entidad se ha ido asentando y también ha sido de alguna manera ejemplo para muchas otras entidades, incluyendo el tema de clubes de montaña, que es interesante, se integraran y empezarán a desarrollar acciones en estos espacios naturales protegidos. Entonces ha ido como un poco lento, pero con firmeza en cierta manera, ¿no? Que se ha ido asegurando las actividades que se iban desarrollando y las cuestiones. Siempre intentando buscar, de alguna manera, motivar a los vecinos y las vecinas, que es lo más complejo, no solo en este proyecto, sino en otros proyectos de custodia, porque los vecinos y vecinas pues tienen una imagen de ese espacio como algo mío, muy cercano, y que yo estoy cerca, lo utilizo. Entonces, que se fueran implicando cada vez más vecinos y vecinas en el proyecto también fue importante e incluso ahora mismo hay una asociación vinculada a este espacio, ¿no? Que seguramente mañana Chano, Sebastián Gil, que es el presidente del Club Montañero Nivagui, pues nos contará el progreso del mismo. Se ha ido explicando un poco la visión que tengo de este proyecto, ¿no? Ahí tenemos a Carmela. Yo te cedo la palabra, Carmela, para que tú también comentes. Sí, por favor. Pues buenas tardes. Bueno, yo estaba aquí con la C puesta, hasta ahora digo, bueno, vamos a saludar, ¿no? Pues la verdad que muy grata las dos charlas, me encantó la charla de Pepe y la charla de Vicente, fue fantástica. Y bueno, pues la verdad que con este proyecto estamos muy contentos, también muy implicados desde el área de medio ambiente, ¿no? Incluso ayer mismo tuvimos una reunión porque entre las cosas que se plantean desde el proyecto es trabajar también con la Casa Forestal, con el vivero de la Casa Forestal, trabajar también con la Escuela de Capacitación Agraria, es decir, aunque ya se ha hablado en otras ocasiones, pero hay que todavía asentar
esa colaboración, ¿no?, entre las diferentes entidades que tenemos. A puntito de firmar ya el convenio de custodia, estamos con la redacción final realmente de poner una serie de datos y ya para pasarlo a Cabildo, que es el gestor, y ver si el Cabildo quiere aportar algo a ese convenio, y entonces ya, pues que ya sea un hecho, una realidad, que ya no sea protocustodia, sino que sea custodia del territorio y que quede el proyecto bien asentado para que puedan seguir trabajando, especialmente pues teniendo esta asociación, ¿no?, que con personas de arriba de Agua García y con personas del municipio y gente que verdaderamente quiere sacar esto adelante. Yo creo que, bueno, siempre he pensado que todos los proyectos que implican a la ciudadanía son los proyectos que verdaderamente pueden, pues, aunque sea un poco tópico, pero sí cambiar el mundo, ¿no? O mejorar la vida de las personas, es cuando es la ciudadanía la que interviene. Y yo creo que en este caso, bueno, a mí todavía me cuesta explicar, bueno, pues entre los compañeros o con los que estamos, hay personas que me dicen, es que lo que están haciendo no sirve para nada, pero si esas plantas van a volver, ¿sabes? Entonces es intentar explicar, pues claro, que también caen hojas en la Plaza del Cristo y hay que barrerla todos los días, pero es que son exóticas invasoras, ¿no?, que es con lo que más trabaja Montañeros Nivaria. Entonces, y han conseguido también implicar a los centros educativos, que están llevando un montón de centros educativos y haciendo ese mismo trabajo arriba. O sea que yo creo que el proyecto, como decía ya hace un momentito, ha ido despacio, pero ha ido pisando fuerte y haciendo que se vaya consolidando dentro de lo que es el municipio, ¿no? Y nada, yo contenta, me encanta que pasen todas estas cosas. Me parece fantástico. Muchísimas gracias, Carmela. Gracias. Gracias. Gracias al Ayuntamiento de Tacoronte y también, bueno, se ha nombrado el Club Montañeros de Nivaria, que mañana tendremos el placer también de contar con Sebastián Gil Ramos, conocido como Chano, ¿no? Y bueno, y como siempre, agradecer a Yagi, a la Oficina del Voluntariado del Cabildo de Tenerife, porque bueno, es una cosa que hemos llevado entre la Universidad de La Laguna y el Cabildo a través de la Oficina de Voluntariado que dirige Yagi. Y nada, y muchísimas gracias a todos los participantes, a los ponentes, por supuestísimo. Muchísimas gracias, tanto por hoy como por mañana, por también dirigirnos, ¿no?, por ese bosque que bien conocen desde diferentes puntos de vista. Y bueno, pues ya vamos a empezar en breve, ¿verdad, Yagi?, a trabajar en la tercera edición del programa de concienciación ambiental para que, bueno, a partir de primavera, bueno, entre primavera, verano y otoño, que es cuando solemos llevar todas las actividades, pues podemos tener otras cuantas actividades para la tercera edición ya del programa de concienciación ambiental. Así que, bueno, pues nada, agradecer a todo el mundo su participación y sus aportaciones.